hermano menor, David, siempre ha albergado un resentimiento profundo hacia mí. Si piensas que se debía a los celos, estarías equivocado. Él era el hijo favorito, no yo. No tenía necesidad de sentir envidia. Para dar un poco de contexto, nuestra madre siempre mimó a David. Era el niño de oro de nuestra familia. Ella le preparaba las comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía que le ayudara con sus tareas escolares. Se suponía que debía ayudarlo simplemente porque éramos familia, pero nunca me dieron la misma consideración. Acepté esto porque era bastante autónomo. Quizás fue en parte mi culpa porque constantemente satisfacía sus necesidades sin pedir nada a cambio. Nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tímido y reservado que prefería estudiar y mantenerse al margen, él era ruidoso y brusco, muy parecido a nuestro padre. También trato de ser directo y honesto, nunca endulzando nada. Creo que mi madre adquirió una opinión desfavorable de mí como resultado de mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el niño mimado de la familia, lo cual no me importaba mientras crecíamos. Sin embargo, surgieron problemas cuando comenzó a acosarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y del hecho de que llevaba gafas. Se metía en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba a mi madre sobre lo que escribía. Cuando le grité y me quejé con nuestros padres sobre cómo invadía mi privacidad, se rieron y dijeron que no era un gran problema. Hizo cosas aún peores, como casi romper mis gafas y poner sustancias dañinas en mi comida. Una vez escondió pequeñas piedras en mi cereal, pero las descubrí antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando le conté a mi madre, lo minimizó, diciendo que así es como los hermanos se unen. Cada vez que peleábamos, David usaba mis miedos para atacarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos estudiantes me estaban acosando. En lugar de ayudarme, se unió a los matones, llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo e incitándolos a agredirme físicamente, afirmando que era un completo fracaso. Otra vez, tras una discusión sobre algo tan insignificante que no puedo recordar, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, ese me dolió especialmente porque estaba lidiando con problemas de salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor. Pero fue horrible enterarme de que mi propio hermano quería que muriera. Papá estaba frecuentemente en el trabajo, y mamá no parecía preocuparse. Ella incluso me reprendió una vez, alegando que era mi responsabilidad molestarle. Las cosas empeoraron progresivamente. Durante la secundaria, David intentó prenderle fuego a mi cabello, y nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. En serio, ¿quién actúa así? Afortunadamente, mi padre eventualmente estuvo de acuerdo conmigo y señaló la gravedad del asunto. Incluso amenazó con llamar a la policía sobre David. Esto fue un gran despertar para mi hermano, quien nunca había experimentado consecuencias por su conducta anteriormente. Estaba realmente sorprendido y mi padre dejó claro que ya era suficiente y que David necesitaba empezar a apreciar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque a menudo le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá reconoció que había esperado años, esperando que David madurara, pero poco a poco se daba cuenta de que David se estaba convirtiendo en un matón. Escuchar esto de mi padre fue extremadamente validante, y casi me pongo a llorar. Revelé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años, incluido el acoso escolar. Mi padre se sorprendió por todo lo que había pasado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los matones fueran informados de las severas repercusiones si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba ser más hombre y enfrentar a los matones en mi vida. Estoy de acuerdo en que un niño nerd como yo, queriendo entrenar para pelear, puede haber parecido ridículo, pero yo estaba completamente dedicado. Gestioné eficazmente mi horario para equilibrar mis tareas escolares y mis entrenamientos diarios, y las sesiones de MMA transformaron absolutamente mi vida y mi físico.
Un día, David volvió a sus travesuras. Me robó mi dinero de bolsillo que habíamos recibido por ayudar con las tareas. Lo había estado ahorrando durante un tiempo. David se coló en mi habitación y lo agarró. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de pedalear con sus compañeros. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí, diciendo que todo lo que podía hacer era correr a pedirle ayuda a mi padre. No estoy seguro de qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Estaba sorprendido y se desplomó hacia atrás, así que saqué mi dinero de su bolsillo antes de volver a tirarlo al suelo. David comenzó a llorar en voz alta, lo cual era extremadamente hilarante. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se quedó asombrada y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar viéndome reprendido. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciéndole que necesitaba ser regulado. Mi padre, con rostro sombrío, nos exigió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero por el que había trabajado tan duro y ahorrado, mientras que David intentaba excusarse diciendo que lo necesitaba para una cita y que como su hermano yo debería ayudarlo. Sin embargo, papá le informó a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, ya que cualquier otra persona habría llamado a la policía. Siguió convenciendo a David de que no tenía derecho a quitarle las pertenencias a la gente sin su permiso. David estaba molesto y hizo una rabieta, probablemente creyendo que nuestra madre estaría de acuerdo con él, pero papá se mantuvo firme. Cuando David entendió que no sería castigado por ser golpeado, gritó cuánto me odiaba y huyó de vuelta a su habitación, encerrándose dentro. Después de ese episodio, David se distanció de mí. Finalmente se dio cuenta de que ya no podía intimidarme y hasta papá había dejado de respaldar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Aunque papá ya no podía atacarme físicamente, recurría al abuso verbal cuando nuestros padres no estaban. Su temperamento se deterioró con la edad, volviéndose más enojado e irritable cada año. Cuando le hacía una pregunta, me ignoraba y se alejaba, murmurando palabras como nerd o perdedor entre dientes. Si necesitaba decir algo, lo hacía a través de nuestra madre, en lugar de hablarme directamente. Cuando le pregunté por qué David no podía simplemente hablar conmigo, ella me animó a ser más comprensivo. No estaba seguro si era solo la pubertad o una verdadera animosidad. Lidiar con sus insultos se volvió insoportable con el tiempo y deseaba poder irme y liberarme de él. Constantemente le pedía a mi madre que mediara una sesión de conciliación entre nosotros para abordar nuestras diferencias, pero ella siempre se negaba, alegando que no quería involucrarse. Cuando le pregunté por qué David me trataba así, lo desestimó. Finalmente partí hacia mi universidad ideal, habiendo recibido una beca como estudiante destacada. Mi padre preparó una celebración para mí, y hasta mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante y frío, apenas reconociendo mis logros. El día que partí hacia la universidad fue una mezcla de entusiasmo por el futuro y alivio por mi terrible vida en casa. Los primeros meses en la universidad se sintieron liberadores. Conocí a nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a establecer una vida fuera del entorno represivo de mi juventud. La ansiedad persistente de los ataques verbales de David disminuyó. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, y conectamos instantáneamente. Proveniente de una familia religiosa, tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos inmediatamente después de graduarnos. Nuestra boda fue una ocasión pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban encantados por nosotros. Y disfrutamos de las festividades. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama. Una mujer a la que volver a casa y pasar mi vida con ella. A pesar de la atención de otras mujeres a lo largo de los años, nunca la busqué, ya que realmente estaba satisfecho en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños,
y nunca tuve la intención de lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí 2 episodios de adulterio en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años, mientras que la otra fue un breve coqueteo con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos pueden creer que fui ingenuo, y al mirarlo en retrospectiva no estoy del todo en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, opté por perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en una familia rota, y estaba seguro de que podíamos superar estos obstáculos. El romance con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a la inexperiencia juvenil y al mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Aunque sabía que nunca podría volver a confiar en ella por completo, traté de dejar de lado mis reservas, sabiendo que si quería perdonar, tendría que trabajar duro para hacer un nuevo comienzo. Habían pasado 4 años desde su segunda traición, y estaba seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y estábamos verdaderamente contentos mientras planeábamos el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi vida se volvió a devastar cuando ella confesó que había tenido una relación a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una combinación de asombro, traición e incredulidad me invadió. Me esforcé por comprender la gravedad de su confesión. En un estado de aturdimiento, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan grande y cómo había podido hacer algo tan terrible. Su actitud era fría e insensible, como si no le importara el dolor que había causado. Sus respuestas ambiguas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue una experiencia extraña y terrible enfrentar la confianza destruida y la duda sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que me dijera la verdad, porque creía que merecía conocer al padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de sorpresa mientras le preguntaba a Karen qué quería decir. Ella contó cómo ella y David se hicieron amigos después de que yo la presentara a mi familia, y se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que normalmente era frío conmigo, fue amable y cordial con ella, lo cual me agradó porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba el mayor tiempo posible con mi madre. Ella percibió la división entre David y yo y me preguntó al respecto. Me abrí sobre nuestra relación problemática, explicando que debido a sus problemas no resueltos, nunca podríamos restaurarla. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras aventuras, creyendo que eso nos ayudaría a unirnos. Cuando decidimos ver una película, ella invitó a David, y vimos lo que él eligió. Durante este tiempo, David y yo hablamos brevemente, lo cual fue una mejora respecto a su silencio habitual. Recuerdo que Karen y David pasaban tiempo juntos y jugaban videojuegos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me dijo que David se abrió con ella sobre sus problemas y una ruptura reciente. Formó un vínculo con ella por su vulnerabilidad. Ella afirmaba que él coqueteaba inocentemente con ella cuando yo no estaba presente y que las cosas finalmente progresaron más allá de su control. Me sentí enfermo al pensar en mi esposa y mi hermano durmiendo juntos. Karen admitió que se sintió horrible después y lo dejó, lo cual correspondía a su rápida decisión de regresar a casa en lugar de celebrar el Año Nuevo conmigo. A pesar de mis esfuerzos por persuadirla para que se quedara, ella estaba decidida a irse. Cuando regresamos a la universidad después de las vacaciones, ella estaba tan alegre como siempre. Así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen declaró que no tenía idea si el niño era mío o de David, y sin manera de confirmarlo, optó por quedarse conmigo, sintiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Todo mi mundo parecía desmoronarse. El hijo que tanto quería ni siquiera podía ser mío. Le pregunté a Karen si últimamente había dormido con David, y ella asintió con hesitación. Ella explicó que siempre habían mantenido el contacto, ya que su química era inconfundible. Iban a moteles y me mentían sobre trabajar horas extras.
Dijo que la mitad de sus viajes de negocios eran escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y ella respondió que no quería ser la que terminara el matrimonio. Me consideraba un excelente padre para nuestro hijo y decidió quedarse. Ella dijo que cometió un error y no supo cuándo rendirse. Le informé a Karen que, aunque estaba agradecido de que me dijera la verdad, iba a empacar y marcharme. Ella comenzó a llorar, suplicando perdón y esperando que yo le gritara. En cambio, empaqué mis cosas con calma. Karen enfatizó que si la amaba, debería luchar por ella, y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió su estrategia, afirmando que nuestro hijo se vería afectado por el divorcio y que los niños no deben ser criados en hogares desintegrados. Le dije que tal vez ni siquiera fuera el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada podría hacerme desear dejar el matrimonio. Quizás fue un poco mi culpa por dejar que las cosas pasaran en el pasado. Aunque la amaba, sentía que más bien provenía de la idea de que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen insistió en que no era demasiado tarde para cambiar las cosas, pero no podía confiar en ella y me había quedado sin tolerancia. La confianza era un problema significativo y sus comentarios parecían vacíos. Incluso si la perdonara, nunca olvidaría que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos imperfectos, pero esto fue mucho más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me fui a un motel. Al día siguiente, fui directamente a mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con David, incluyendo cómo habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. La sorpresa en sus expresiones era evidente. Mi madre, fiel a su carácter, intentó inmediatamente defender a David, afirmando que su hijo nunca podría hacerle algo así a su hermano. Decidido a exponer la verdad, insté a mis padres a guardar silencio mientras llamaba a David delante de ellos. Les dije que se callaran para poder sorprender a David y hacerle sentir que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre su aventura. Al principio, lo rechazó rotundamente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le informé que Karen había admitido todo, comenzó a criticarla y la llamó sin carácter. Él afirmó que no era su culpa que las mujeres se sintieran atraídas por él, y que él era el hermano más atractivo. Dejé claro que lo expondré a todos. David se burló de mí, afirmando que nadie me creería porque él era el niño de oro, pero me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego balbuceó, intentando justificarse y salvar su reputación. Mi madre, aún en shock, buscó una explicación de David. Tropezó en un intento patético de excusar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Mi madre, que anteriormente había sido protectora con su hijo favorito, ahora parecía decepcionada y enojada. En ese momento cargado, experimenté una extraña sensación de vindicación. Había estado sometido a la angustia de David durante años, la verdad fue revelada, y los roles se invirtieron. Fue David quien quedó expuesto, sus acciones a la vista de todos. Como los comentarios de David fracasaron, mi padre, que generalmente es cauteloso en sus comentarios, no pudo contener su consternación. Me pidió que le pasara el teléfono, y comenzó a hablar con David. David, mi padre, comenzó, su voz llena de decepción. Has traicionado no solo a tu hermano, sino también a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen serias implicaciones y han dañado irreparablemente nuestra confianza en ti. Los crié a ambos para que valoraran la familia, la lealtad y la decencia. Lo que han demostrado hoy contradice todo lo que he intentado enseñarles. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se filtrara en la mente de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto hacia su matrimonio son imperdonables. No solo lo has herido,
sino que también has cortado los lazos que unen a nuestra familia. Tu madre y yo compartimos parte de la culpa por lo que te has convertido, pero ya no toleraremos esta conducta. Ya no serás elegible para los fondos universitarios que establecí para ti a partir de hoy. Tendrás que averiguar cómo pagar tus tarifas universitarias por tu cuenta. También dejaré de apoyar tu estilo de vida. ¿Crees que acostarte con mujeres casadas te hace más hombre? Veamos cómo te va sin mi dinero. Me mantuve sereno todo el tiempo. Aunque quería gritarle a David, ver a mi padre reprenderlo me dio la justificación definitiva. Había revelado su verdadera naturaleza y claramente había subestimado las consecuencias. A pesar de las quejas de David, mi madre continuó justificándolo, pero mi padre canceló abruptamente la llamada, interrumpiendo los intentos de David de explicar su conducta. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartíamos un momento tan íntimo, pero en ese abrazo había un entendimiento y apoyo tácitos en medio de la lucha familiar. Se disculpó por no creerme todo el tiempo. Mi yo de 14 años nunca habría podido predecir este momento de ser vindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi padre me ayudó a encontrar un abogado adecuado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia, porque yo ganaba más que ella. Pero su aventura trabajó a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad, que verificó que David era el padre del niño. La revelación fue desgarradoramente angustiante, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba molesto porque el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, elegí mantenerme fuerte. Karen me pidió que siguiera visitando a mi hijo, alegando que no debía ser penalizado por las circunstancias, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo despreciaba. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una oleada de liberación al instalarme en mi propio apartamento de soltero. Era surrealista vivir solo porque me había casado tan joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar la libertad. Sin embargo, mi personalidad naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, que realmente amaba. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba pensando en modificar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es bastante terco, y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme en su decisión. David intentó contactar a nuestros padres e incluso se presentó en su puerta, suplicando perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que solía ser propensa a los berrinches de David, parecía haberlo superado, aunque debió ser lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, lo que indicaba que no se arrepentía de sus acciones. Solo estaba descontento por haber sido apartado de nuestros padres. Papá me informó que iba a dejarme todo, para que David no lo disputara más tarde. Solo le dejaría a David $1. Mis ojos se abrieron de sorpresa, ya que mi padre había trabajado incansablemente toda su vida. Sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida sumaban aproximadamente $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre moría antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasara a mí. No me importaba porque quería cuidar de mi madre en sus últimos días. David se enteró de eso y, sin poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer para hacer las paces. Explicó que estaba sufriendo en la universidad y que desde que Karen estableció la paternidad del niño, ella lo había estado acosando por la manutención. Afirmó que no tenía dinero y que estaba buscando trabajo a tiempo parcial, pero no podía encontrar ninguno. Me pidió que hablara con nuestra familia y empezara de nuevo ya que necesitaba desesperadamente mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber considerado las repercusiones antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo duro y que Karen tenía la misma culpa, y estuve de acuerdo. Le dije que me había divorciado de ella y que ahora era su responsabilidad. No debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que estos son los resultados de sus propias acciones. David comenzó a elevar la voz, pero yo intervine, diciéndole que ya no era el hijo favorito de la familia,
sino más bien la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluso nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque esto era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que no debería volver a llamarme, ya que ya no lo consideraba un hermano. Desde entonces he repetido la conversación en mi cabeza. A pesar de mi animosidad hacia mi hermano, nunca lo había oído llorar. Desde que éramos niños, no voy a mentir, me molestó un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería contarles a nuestros padres sobre él, o si seré un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han preguntado por qué ya no estoy en comunicación con mi hijo Henry, y algunos incluso me han acusado de crueldad. Debo explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es un problema de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir que es el hijo de mi hermano David. Naturalmente esta noticia me dolió mucho, y estuve de luto por días. La razón principal por la que no quiero comunicarme con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo vinculado a su hijo, ella encontrará la manera de volver a mi vida y necesito distancia. Puedes pensar que soy duro o egoísta, pero no lo volveré a ver. Al menos por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes identificaron correctamente que fue mi madre quien alertó a David sobre la revisión del testamento de mi padre, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para resolver el asunto. La confronté frente a mi padre, y ella estalló en lágrimas, afirmando que ya había castigado lo suficiente a David y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo a mi madre con firmeza que si ella pensaba que lo que David hizo era perdonable, él ya no podía seguir casado con ella, ya que nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza sometió a mi madre. Mi padre dejó claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer las maletas e irse. Como ya mencioné, mi padre es extremadamente terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3, Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana, y él me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, lo ha evitado. Mi primo me dijo que David había estado pidiéndole dinero a todos, y tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen están viviendo juntos, y él trabaja a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente, están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es algo bueno. Nunca hablo de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para aquellos que han preguntado, estoy bien. Me promovieron en el trabajo hace 2 meses. Por lo tanto, mi salario ha aumentado considerablemente. No he salido con nadie porque creo que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo va. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias alarmantes de la vida real que suceden a tu alrededor.